Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos, me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga, y os doy la bienvenida. Bueno, antes de que alguien entre en pánico, voy a decir una cosa: este canal va a seguir siendo principalmente de manga. No me voy a poner ahora a hablar de cómic americano con la misma regularidad con lo que lo hago de manga. Este canal va a seguir llamándose Mustancillo Cultura Manga, pero a fin de cuentas este es mi canal, el canal de Mustancillo. Y por eso me gusta de vez en cuando pues hacer un vídeo especial, como es el caso que hoy nos ocupa, saliéndome del manga. Y es que hoy voy a hablar pues de cómic americano. No es la primera vez que me salgo pues de la temática principal del canal, que es el manga, pues para hablar de otros temas. Es decir, los que lleváis suscritos desde hace tiempo a este canal ya os habréis tragado pues unos cuantos de esos vídeos que hago muy de vez en cuando hablando de videojuegos o de otras cosas. No, de videojuegos y ya está, creo. Bueno, otras cosas... Sí, bueno, he hecho un unboxing de alguna figura que otra, pero eran figuras de videojuegos, así que... Pues eso. A fin de cuentas este es mi canal, me gusta usarlo como esto, como un registro de lo que voy consumiendo dentro de lo que son pues mis hobbies, que son pues la lectura de cómics, los videojuegos y tal. Y eso no quita pues eso, que la temática principal del canal sea el manga, porque es lo que más consumo, lo que más me estimula. Yo leo mucho manga porque es lo que, como acabo de decir, porque es lo que más me estimula, lo que más me gusta. Y al final pues la cabra tira siempre para el monte, y mi monte pues es el monte del manga. Bueno, vamos con el tema que hoy nos ocupa. He regresado al cómic americano después de unos 7 años aproximadamente leyendo solamente manga. O sea, desde mediados de 2016 solo he leído manga, no he leído nada de cómic americano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo soy una persona que ha leído muchísimo cómic americano, muchísimo. O sea, esto no es la primera vez que lo comento en el canal. De hecho, hace varios años hice un vídeo aquí en el canal hablando de cómic americano. Y claro, esto es algo que digo todo esto porque es algo que me llama bastante la atención, que muchas veces me llega alguien al canal diciéndome, increpándome mejor dicho, que solo leo manga. Y es como, vamos a ver chico, o sea, actualmente, era para contestarle, vamos a ver chico, actualmente pues sí, solo leo manga, tal, pero déjame decirte que probablemente haya leído más cómic americano del que leas tú en toda tu vida. Porque es que, y esto que voy a decir, mi colega Mr. Pines da buena fe de ello, porque lo vio. Yo tenía una auténtica barbaridad de cómic americano. O sea, tenía estanterías llenas de cómic americano. Tenía todo lo de Spider-Man, tal cual. O sea, todo. O sea, la biblioteca Marvel en blanco y negro de Spider-Man, el coleccionable Spider-Man, las grapas estas de Spider-Man de John Romita, las series actuales en formato lomo, que había algunos volúmenes a los cuales se les caían las páginas. Todo, o sea, tenía todo lo que había sacado Forum desde los años 80 hasta esto, hasta mediados de los 2000. Ahí ya como que me empecé a cansar un poco de Marvel por el tema de los crossovers. Empezó todo con Civil War, luego vino Invasión Secreta, tal, y yo como que me rayaba un poco tanto crossover. El tener que cortar la serie de un personaje que estaba leyendo para leer el crossover, el que hicieran alusión ya no solo al crossover en sí, sino a otras series que se veían involucradas en dicho crossover, era algo que se me atragantaba bastante. Y además coincidió mucho con esto, con el hecho de que yo disfrutaba más de la lectura del cómic japonés. Y fui apartándolo, pero vamos, que yo he leído una auténtica barbaridad de cómic americano. Yo pienso que lo mejor es remontarme un poco al inicio de todo, es decir, yo cuando era pequeño empecé con el cómic americano de una forma bastante similar al manga, es decir, ya lo comenté en un vídeo en el cual hablaba de mi primer manga, que fue un número de la serie blanca de Dragon Ball, que yo empecé a comprar manga como quien compraba merchandising de una serie de animación pues que estaba viendo en televisión. Es decir, yo veía Dragon Ball en la tele
iba al kiosco y me compraba una grapa de Dragon Ball serie blanca como quien se compra pues una figura. Es decir, para mí el manga es como lo es para muchos otakus hoy en día, como merchandising. Para mí eso era el manga cuando yo era pequeño. Luego me enganché poco después, pocos años después, a la serie de animación de Spider-Man, ¿sabéis, no? La serie de animación de los 90. Esa serie en la que podíamos ver cosas como a Venom conduciendo un camión. Y bueno, yo ya conocía a Spider-Man antes, obviamente. A fin de cuentas, Spider-Man, ¿quién no conoce a Spider-Man? Al igual que Batman, es todo un icono popular. O sea, es como, vamos, los héroes griegos de nuestros días, vamos, de la actualidad. Todo el mundo les conoce, todo el mundo, quién más, quién menos, pues conoce los orígenes de los superhéroes modernos. Y claro, yo, pues del mismo modo que me sucedió con Dragon Ball, iba al kiosco y pues cuando no me compraba un Mortadelo o una grapa de Dragon Ball, pues lo que hacía era comprarme una grapa de Spider-Man. Y bueno, yo me enganché un poco pues al cómic americano del mismo modo que esto, que uno pues se engancha al manga, es decir, uno ve la serie de animación y eso le lleva pues eso, a comprar en el kiosco pues el cómic. La verdad es que el kiosco, al igual que, bueno, los kioscos, porque el kiosco suena como si solo fuera uno, iba a varios, en mi ciudad había varios. Para mí los kioscos eran como el videoclub, eran lugares mágicos en los cuales pues podía permitirme comprar, o mejor dicho, me compraban mis padres pues cómics o revistas de videojuegos, y eso a mí me parecía una auténtica maravilla. De hecho, una cosa que solía hacer a menudo era ir al kiosco y tirarme ahí pues una hora ojeando lo que había llegado, que si cómics, que si mangas en formato grapa, ya digo, cintas en formato VHS, algunas, bueno, algunas no, la mayoría para adultos de animación. O sea, a mí me encantaba, me flipaba todo eso. Esto último que he dicho pues también lo hacía en el videoclub. A mí una cosa que me encantaba de ir al videoclub era ir a la sección de dibujos animados y que tuvieran ahí las películas de Disney al lado de Urosuki Doji y otros animes que eran pues claramente para un público adulto. El caso es que luego llegó la década de los 2000 y con la llegada de esa década, bueno, pues yo ya había entrado en lo que era la adolescencia, ¿no? Y ahí es ya cuando empecé a comprar tanto manga como cómic americano más en serio. O sea, con la llegada pues del manga en formato tomo, gracias a Glenat, en un formato tomo más similar al que se editaba en Japón, porque ya con anterioridad pues nos habían llegado series como Dragon Ball, Hokuto no Ken, El puño de la estrella del norte, vamos, o Bastard en formato tomo. Digamos que Glenat fue la que apostó por un formato lo más parecido al original japonés, con mangas en sentido de lectura oriental, etcétera. Y bueno, yo algunas de las primeras series que me compré en formato tomo, aparte de esto de BioGirl Live, pues fueron otras como Ranma, Kenshin. Si mal no recuerdo, estas dos últimas, Ranma y Kenshin, estaban en sentido de lectura occidental. No sé, yo vendí esas ediciones, ahora tengo las ediciones Kanzenban de ambas, pero bueno, el caso. Y bueno, lo que importa, yo con el cómic americano pues me pasó 3/4 partes de lo mismo. Es decir, no solo compraba mes a mes el tomo que correspondía de BioGirl Live, o sea, lo compraba religiosamente. También compraba con la paga que me daban de unos 12 euros aproximadamente, algunos meses más, otros menos, depende si coincidía en Navidades o con mi cumpleaños. También me compraba lo que era los coleccionables. Es decir, yo creo que si ya tenéis una edad, si sois de más de 35, 37 años como yo, recordaréis los coleccionables semanales que sacaba Planeta de Agostini, Forum, vamos, de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, de Daredevil, ¿no? O sea, lo que pasaba era que cuando se estrenaba una película de Marvel, como podía ser la de X-Men, pues, o la de Spider-Man, pues lo que hacía esta editorial era, Forum, vamos, era sacar un coleccionable. Y esos coleccionables costaban muy poco cada número, eran como 3 euros de la época, vamos, y, o sea, hoy en día costarían más, pero por aquel entonces costaban 3 euros. Y claro, yo mes a mes pues compraba esos coleccionables y también compraba
las bibliotecas Marvel en blanco y negro, que me permitían pues leer mucho por poco, por un bajo costo. Y claro, yo al mes solía gastarme la paga en el tomo de Video Girl Live y luego todo lo que sobraba pues se iba pues esto, al coleccionable Spider-Man, luego terminaba el coleccionable Spider-Man, me ponía con el de los Cuatro Fantásticos de John Byrne, luego con el de X-Men de Chris Claremont, y así pues llegué a tener todos los coleccionables de todos los superhéroes, de los cuales pues por aquel entonces se hicieron adaptaciones cinematográficas. Tuve el coleccionable de Spider-Man, los dos, tanto el rojo como el azul, el de los Cuatro Fantásticos de Byrne, el de Hulk de Peter David, increíble, vamos, es buenísimo ese coleccionable. El de Daredevil de Frank Miller, que me voló la cabeza y me abrió los horizontes en busca de autores similares o en busca de otras obras de ese autor. Es ahí cuando ya empecé a apreciar ya no solo el personaje, sino más bien el autor que había detrás del personaje, gracias al coleccionable de Daredevil. Y bueno, gracias al cómic americano, digamos que yo, bueno, y también gracias a mangas que pues no había visto el anime por aquel entonces, como Video Girl Live, yo por aquel entonces, durante la primera década de los 2000, empecé a apreciar más lo que era el formato cómic. Yo lo disfrutaba más que el formato audiovisual. No estoy diciendo que sea mejor o peor, yo solamente digo eso, que yo disfrutaba más leyendo, y a día de hoy pues disfruto muchísimo leyendo cómics. Ya, o sea, yo creo que viendo este canal ya eso no era ningún secreto. Y bueno, luego pues digamos que me fui, o sea, yo leía cómic americano, sí, pero poco a poco me daba cuenta de forma totalmente natural que yo compraba más manga, pues por lo que decía al principio del vídeo, porque lo disfrutaba más. Yo disfrutaba más leyendo manga. Al terminar Video Girl Live pues empecé Is de Katsura, luego vinieron otras series como Love Hina, Slam Dunk, Rurouni Kenshin y Ranma las pude completar ya cuando tenía pues unos 20 años de edad, que ya es cuando ya llevaba pues un tiempo trabajando y tal. Y al final pues cuando me di cuenta compraba muchísimo más manga que cómic americano. De hecho el consumo de cómic americano podría decirse que lo paré de forma prácticamente total entre el año 2005 y 2008 aproximadamente, porque luego en el año 2009 tuve un pequeño reenganche durante unos pocos años, entre 2009 y 2015, en los cuales volví a comprar cómic americano. Es decir, fue esa época en la que se invirtió la cosa, es decir, empecé a comprar más cómic americano, principalmente motivado por dos cosas. Uno, por los Omnigol de Panini, que me flipaba ese formato. Y dos, por Planeta Comic editando DC, que sacó pues eso, un coleccionable de Batman, otro de Superman, y claro, ahí pues yo descubrí DC, que DC pues no había leído nada en mi vida. Y claro, ahí pues gracias a Planeta Comic tuve la oportunidad de leer pues muchísimos cómics de DC, como el Superman de John Byrne, el Batman de DC. Luego pues me puse a comprar cosas descatalogadas como Batman Tierra de Nadie. Si alguno de vosotros, de los que me estáis viendo o escuchando, habéis visitado mi blog, un blog que tuve bastante activo entre el año 2010 o 2009 y 2015 diría, habréis visto que en ese blog hay una sección de cómic en la cual pues no solo hablaba de manga, hablaba también de esto, de cómic americano. En ese blog y escribí un artículo del Thor de Walter Simonson, hice varios artículos de esto, de los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby, también hablé del Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko. O sea, yo creo que con esto deja claro que me gustaba mucho el cómic americano, pero claro, me estáis escuchando y estaréis pensando, pero solo estás hablando de superhéroes. También leía cómic americano que no era de superhéroes, es decir, me gustaba mucho lo que era el sello Vértigo de DC. Hellblazer me flipaba, o sea, John Constantine era un personaje que me encantaba. Transmetropolitan era un cómic que me leía todos los años de forma religiosa, y además
Se ha desarrollado muy bien en mi cabeza, de hecho me gustaría releerlo porque pienso que con todo lo que ha estado pasando estos últimos años, esa lectura ganaría bastante, o sea, para mí es un visionario Warren Ellis, el guionista de ese cómic. Y también me gustaba mucho Predicador, me encantaba, o sea, Garth Ennis, ya digo, y es que yo en el cómic americano, sí, ya lo he dicho antes, valoraba más esto, el autor que había detrás que el personaje. Y esto es un poco algo que luego pues fui aplicando en el manga. O sea, ya lo dije en el vídeo de mi colección de manga, que yo algo que valoro mucho en un manga es el autor que está detrás. Por ejemplo, si un manga es de Tezuka, o de Urasawa, o de Taiyo Matsumoto, o de Jiro Taniguchi, pues eso va a hacer que yo sienta un especial interés por ese manga, no tanto por la historia que me ofrece, sino por el autor que tiene detrás, por ver qué me va a ofrecer. Yo eso lo valoro mucho, muchísimo, el sello del autor. Y eso, por eso, y bueno, eso lo aplico también ya no solo en el manga, en el cine, también pues lo aplico. Es decir, una película de Tarantino, Scorsese o David Lynch, pues va a tener toda mi atención. Es así. Y por eso no me gustan mucho las películas de superhéroes, porque no me gustan porque no noto que hay un autor detrás, sino una especie de una empresa ahí desalmada, no sé, no me molan. Y aparte no me gusta cómo están hechas, porque yo soy una persona muy analítica en lo que a lo audiovisual se refiere, sobre todo en lo que es el cine. Y yo me fijo mucho en cómo están hechos los planos, en el movimiento de cámara, me fijo mucho en lo formal de una película. Y claro, yo me fijo en cómo están hechas las películas de Marvel y a mí me parecen, en una palabra, horribles. O sea, no me gustan. Más allá del mero entretenimiento que ofrece pues el ir a verlas al cine por primera vez, no me suelen gustar. Me suelen aburrir mucho, me aburro mucho viéndolas. Sin embargo, los cómics los disfruto muchísimo. Es así, hay gente que estará totalmente de acuerdo, hay gente que incluso me ha insultado directamente por dar esta opinión. Y bueno, con esto pues yo creo que dejo claro que este es el tercer reenganche que tengo en toda mi vida al cómic americano. El segundo reenganche, como dije antes, pues lo tuve allá por el año 2010-2011. Bueno, entre 2009 y 2011. Y este tercer reenganche lo he tenido por unos motivos un poco similares al segundo reenganche. Y es que cuando uno lleva varios años leyendo mucho cómic de una nacionalidad en específico, en este caso cómic japonés, digamos que le apetece ya ampliar horizontes. Os voy a hacer una metáfora, un paralelismo para que me entendáis mejor. A ti te puede gustar mucho la comida japonesa, pero si siempre estás yendo a japoneses, pues llega un punto que por mucho que lo disfrutes, dices, vale, no me canso, pero me apetecería, pues yo que sé, ir a un lugar donde me den ahí un buen chuletón, ¿sabéis, no? Pues es un poco lo que estoy haciendo con el cómic, ¿sabéis? Y lo he hecho también porque, al igual que con el segundo reenganche, este tercer reenganche lo he hecho porque estoy un poco... porque quiero desentenderme bastante de ese fandom que rodea al cómic japonés, de los otakus, vamos. Nunca me han caído bien. Bueno, cuando empecé en el mundillo, pues sí, porque era inocente y tal, y yo pensaba que era gente sana y tal. Pero recuerdo que en el año 2011 y 2012 yo disfrutaba bastante de la lectura de cómic americano porque sentía que me estaba alejando de eso, de lo que eran los otakus y tal. Sé que es un error el relacionar a un producto con el fandom, pero por aquel entonces creedme que yo lo necesitaba. O sea, yo necesitaba alejarme del manga porque lo estaba asociando a gente que no podía ni ver ni en fotos, tal cual. Y ahora pues un poco lo mismo, digamos que estoy muy decepcionado con los otakus, o sea, también con el trato que me han dado algunas editoriales, bueno, por cómo siento que me están echando a mí y a más gente de mi edad, por cómo orientan el manga como un producto juvenil, pudiendo licenciar obras para un público adulto. Ya digo, disfruto del manga juvenil, disfruto del shonen, pero joder, ya tengo 37 años, me gustaría leer más cosas en la línea de Ikigami, que por ejemplo este mes la va a reeditar Panini, pero claro, ¿cuántas obras sacan las editoriales de ese estilo, dirigidas a un lector adulto? Pocas. La mayoría pues son series protagonizadas por adolescentes.
Y es una cosa que a mí pues como que siento que me apartan, ¿sabéis? Luego que si el BL, o sea, al igual que el Shonen, licencian demasiado. ¿Y por qué? Porque son productos destinados a un público juvenil. Y claro, yo me siento un poco como que las editoriales me están echando. Me están echando. Y entre eso y todo lo que he comentado antes, pues digamos que al final se ha formado una especie de terreno de cultivo perfecto para esto, para que pueda recuperar lo que es los cómics americanos que vendí. Y es que, como decía antes, pues yo sí, tenía mucho cómic americano, pero lo vendí todo. Lo vendí todo porque, por un lado, pues económicamente no estaba tan bien como ahora. Y por otro lado, porque quería sobreespecializarme en el manga. Del mismo modo que sobreespecialicé la tienda de cómics que abrí, Tezuka Comics, en manga, pues yo quería sobreespecializarme en manga. Que por cierto, el sobreespecializarme en manga, ahora, visto con los años, fue uno de los motivos por los que mi tienda terminó cerrando. Porque es que el manga, ya digo, no vende tanto como el cómic americano. Es decir, a ti te puede parecer que sí, por lo que ves en Twitter, por lo que ves en las redes sociales, pero es que la mayoría de los autodenominados otakus o fanáticos apasionados del manga tienen el manga como lo tenía yo de cuando era un niño pequeño, es decir, como merchandising. Se compran manga como quien se compra una figura. Y de hecho prefieren comprarse antes una figura que el manga. Y ven anime, sí, pero lo ven pues descargado de internet o por Crunchyroll y tal, ¿sabéis? Y al final es un poco gente joven que está de paso, las editoriales pues han decidido apostarlo todos a eso, a ese tipo de consumidor, pero yo pienso que cometen un error las editoriales porque han decidido apostarlo todo un poco al relevo generacional. Ellas saben que esa gente está de paso, que muy poca va a seguir comprando manga cuando lleguen a cierta edad porque apenas hay obras para un público adulto, ¿no? Bueno, las hay, pero no tantas en comparación con eso, con las que hay dirigidas a un público juvenil. Y claro, las editoriales han decidido apostar todo por eso, por un público juvenil y tal. Y claro, yo pues hace poco me puse a criticar a los otakus y muchas editoriales decidieron cortar lazos conmigo. Y yo, bueno, vale, vosotras veréis, pero no sé, yo creo que deberíais atraer a gente de mi edad, que tiene poder adquisitivo, que puede permitirse comprar tal cantidad de cómics, porque esa gente compraría manga, ¿sabéis? Si lo apostáis todo a un público juvenil, basta que no haya relevo generacional para que explote la burbuja, que ya pasó en la década de los 2000. ¿Y por qué? Porque licenciaban un montonazo de manga juvenil. Y en proporción yo creo que hoy en día se licencia mucho más que de aquella, vamos. Porque de aquella Glenat apostaba también por el seinen, pero no seinen de acción, sino seinen para un público bien adulto, como podían ser pues las obras de Minetaro Mochizuki o las de Taiyo Matsumoto, entre otros, como Suehiro Maruo. No sé, yo ya digo, siento que las editoriales me están echando a mí y a más gente de mi edad del manga. Y pienso que eso va a ser uno de los motivos por los que va a pinchar la burbuja. A no ser que la apuesta de las editoriales funcione, la apuesta por apostar en esto, por un público juvenil, que siempre va a haber relevo generacional, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, esta primera parte del vídeo, pues quería así explayarme en plan chill, hablando con vosotros de esto, de mi historia con el cómic americano, de cómo me he reenganchado ahora, y también me he reenganchado por la tienda a la que voy, por Atenea Comics, que es una tienda. Tengo pendiente de grabar un vídeo ahí para que la veáis. Es donde compro ya no solo manga, sino cómics también. Al fin de cuentas el manga es cómic japonés, o como diría un japonés, American Manga. O sea, eso ponía en el Museo del Manga de Kioto. Había una sección donde tenían cómic americano y ponía American Manga, tal cual. Para un japonés la palabra manga es sinónimo de cómic, del mismo modo que aquí en España usábamos hace unas décadas la palabra tebeo. Lo más apropiado sería decir historieta, esa es la palabra más universal. En Estados Unidos es cómic, tal, ¿no? Pero hoy en día, con la anglosfera gobernando todo Occidente, pues usamos aquí en España, que es parte de Occidente, pues la palabra cómic. Y ya especificamos en función de la nacionalidad, que si es cómic europeo, que si es cómic dentro del europeo italiano, tal. Que por cierto, cómic europeo también he leído mucho. Me encanta Alejandro Jodorowsky, o sea, el Incal me flipa, los Borgia también. Y también tenía mucho cómic europeo. El caso es que me he reenganchado a esto, al cómic americano, y lo que quiero hacer es recuperar todo lo que vendí. O sea, vendí todo lo que tenía de cómic americano, excepto
vendí todo prácticamente. O sea, creo que me quedé con un 1% de lo que tenía. ¿Y me arrepiento de haberlo vendido? Nada, cero. ¿Por qué? Porque las ediciones que vendí eran muy malas. O sea... los Omnigol, vale, me puedo arrepentir incluso un poquito, pero no. Por esta torre que tengo aquí, por la biblioteca Marvel, ahora os hablaré de ello. Pero luego los coleccionables o las grapas y todo eso... no me arrepiento nada de haberlo vendido, porque eran formatos muy malos en mi opinión. No me gustaban los coleccionables como se aferraban al número de páginas por tomo y a veces te cortaban la historia ahí, cuando en el momento de mayor dramatismo, de mayor enganche. Y no me arrepiento nada de haber vendido esas ediciones de Norma, de Planeta, de Hellblazer y tal, pues no me arrepiento. Y ahora pues lo que pretendo es recuperar lo que vendí en ediciones mejores. Así que, pues eso, pienso que hice bien en venderlo todo para sobreespecializarme en el manga, para tener pues dineros ya no solo para manga, sino para otras cosas, pues yo que sé, como ir a Japón. Y ahora pues me apetece, pues eso, recuperar todo lo que vendí. Y bueno, eso nos lleva pues ya a lo que es el tema principal del vídeo, que puede que dure incluso menos que esta primera parte en la que me he tirado aquí hablando largo y tendido con vosotros de mi historia con el cómic americano. Y es que ahora he decidido, pues eso, recuperar el cómic americano que vendí empezando por Marvel. O sea, tenía mucho cómic americano, quiero recuperarlo y lo mejor es ir poco a poco y por partes. Bien, ¿qué es lo que pretendo? Bueno, en primer lugar, os voy a mostrar una nueva línea editorial, bueno, nueva, tiene un año ya de antigüedad, por parte de esto, de la editorial Panini, que es la Biblioteca Marvel. Una biblioteca que, bueno, a diferencia de la que nos trajo Planeta de Agostini o Forum allá por el año 2000 aproximadamente, está a todo color. Además es una auténtica maravilla porque contiene incluso los correos de los lectores de la época, o sea, tal cual, traducidos. Es una auténtica maravilla. Vienen artículos, también viene esto que me parece muy útil, el contexto de lo que estaba pasando por aquel entonces, en la época en la que se publicaron estos cómics. A mí eso me parece una auténtica maravilla porque te ayuda a comprender mejor el por qué estos cómics están hechos así. Es decir, este es un fallo que cometen mucho los progres, por ejemplo, que se ponen a leer un cómic de los años 60, ven que Mr. Fantástico, Reed Richards, le suelta un comentario machista a Sue Storm, la mujer invisible, y se alarman, se entran en pánico, y es como, coño, a ver, tened en cuenta que es un cómic hecho en los años 60 en Estados Unidos. Esto es como si alguien se pone a ver, no sé, Mad Men y se alarma por cómo hablan los tíos a las tías. Es como, a ver, que es un cómic, es una serie de los años 60. Bueno, no, es una serie ambientada en los años 60. Bueno, pues aquí tenemos a un cómic de los años 60 ambientado obviamente en esa época. O sea, no os esperéis algo que muestre cómo es la sociedad en la actualidad. Por eso me parece muy útil que al final de cada tomo aparezca un contexto histórico, social y cultural que nos haga comprender mejor estos cómics, el por qué estaban hechos así, por qué algunos personajes se comportaban como se comportaban, etcétera. Muy útil. Yo la verdad es que me arrepentía un poco de haber vendido los Omnigol, porque yo llegué a tener pues los Omnigol del Capitán América, de los Cuatro Fantásticos, también tenía otros Omnigol que eran tomo único, como el de Estela Plateada, los de los X-Men los tenía, y claro, me arrepentía un poco de haberlos vendido, pero en el momento en el que Panini anunció esta línea editorial, yo ya sentí como el gusanillo de esto, de recuperar el cómic americano que había vendido. Empezando por Marvel, ya digo, porque Marvel, o sea, yo soy Marvelita, o sea, DC me encanta, pero Marvel me mola más. Y también a día de hoy es que no me gusta nada cómo ECC Ediciones trata a DC. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo, el ponerme a criticar la política editorial de ECC Ediciones.
Podría hacer un vídeo criticando editoriales, podría hacer un vídeo porque yo creo que ya he dado un poco mi opinión de lo que opino así en general de las que editan manga por cómo nos tratan a los que tenemos más de 30 años. Pero bueno, el caso es que era cuestión de tiempo, en el momento en el que Panini anunció esta nueva línea editorial, la Biblioteca Marvel, que yo pues eso, comenzara a hacerme con ella. Os estoy enseñando así los tomos de los Cuatro Fantásticos, pero he decidido hacerme con todo lo que saque. Con todo lo que saque Panini de Biblioteca Marvel. O sea, de Cuatro Fantásticos tengo de momento los 4 primeros tomos. Además me encanta cómo tienen el papel... es un papel que no es satinado. Y eso a mí me encanta porque le queda genial a este tipo de... Le sienta genial a este tipo de cómic añejo, antiguo. Y yo pienso que son cómics muy clásicos y sobre todo con mucho encanto. A mí me encantan, o sea, el sentido de la maravilla que destilan estos cómics de Marvel, de los años 60, son algo, vamos, muy especial y maravilloso. También he empezado la de Thor, o sea, he empezado todas. La de Thor, tengo aquí los 2 primeros tomos. Y si os preguntáis por qué tengo 4 de los 4 Fantásticos y 2 de Thor, es porque las estoy comprando por orden cronológico, es decir, aquí aparece el año en el que se editaron estos cómics y yo voy por orden cronológico, y aquí aparece el índice no por series sino cronológico. Empieza todo con los 4 Fantásticos y continúa con esto, con el increíble Hulk. Aquí tenemos al primer Hulk de color gris, que luego traería a John Byrne años después. Ese Hulk inteligente y mafioso, Mr. Arréglalo. Me encanta el Hulk de Peter David. Y eso, he empezado pues eso, a hacerme todas las bibliotecas Marvel. La de Iron Man, que la de Iron Man, pues a ver, yo me leí en blanco y negro algunos tomos de las primeras historias de esto, de Iron Man, y me parecían muy malas. Pero al final es que quiero hacerme con todo, quiero hacerme con todas las bibliotecas Marvel. Y luego me he hecho con esto, con la biblioteca Marvel de Spider-Man, que es mi superhéroe favorito sin lugar a dudas. O sea, a mí Spider-Man, me enganché al cómic americano con Spider-Man, primero con las grapas estas que compraba de forma aleatoria en el kiosco, a mí me daban igual, lo único que quería era ver a Spider-Man, y luego con el coleccionable semanal de Lomos Rojos, ¿sabéis cuál os digo, no? El que salió a la venta los kioscos y librerías especializadas con motivo de esto, de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi. Y bueno, Spider-Man, pues eso es mi superhéroe favorito, y eso nos lleva pues a la siguiente parte del vídeo, en la cual os voy a hablar del proyecto Spider-Man. Vale, voy a quitar las bibliotecas Marvel de aquí, para hacer un poco de espacio y tal. O sea, ya habéis visto lo que ocupan unos pocos tomos. Y la verdad es que es una línea editorial que yo estoy muy ilusionado con ella. Son 12 euros el tomo, pero a partir de enero de 2024 aumenta el precio a esto, a 14 euros el tomo. Duele, porque antes pues te gastabas al mes, ¿cuánto? 36 euros, o sea, y ahora 14 euros por tomo, pues bueno, hacer cuenta, 14 por 3, ya sabéis, o sea, soy malo en matemáticas, lo mío son las letras, a pesar de que haya estudiado finanzas, pero bueno. Y bueno, antes de pasar al proyecto Spider-Man, os voy a hablar un poco de esto, también de este complemento a la biblioteca Marvel, que es una guía del universo Marvel, que más que una guía a mí me parece un catálogo por parte de Panini, pero es algo muy útil para saber por dónde empezar a leer con cada personaje, y también cuál es el orden, porque eso es una cosa que echa mucho a la gente atrás, el ver tanto títulos en torno a un único superhéroe y no saber por dónde empezar, se sienten abrumados. En ese sentido el cómic americano es un tanto elitista, es decir, yo pienso que tuve suerte gracias a que me enganché con los coleccionables, en los cuales te ordenaban todo y además se hacían un poco para nuevos lectores, como era mi caso. Pero con el cómic americano yo pienso que lo mejor que puedes hacer es tener un guía, una persona que te oriente. A día de hoy es fácil, es decir, yo me acuerdo en la década de los 2000 que tenía que indagar mucho en internet para esto, para enterarme de por dónde se empezaba con X o Y personaje.
Y a día de hoy, pues te metes en YouTube, pones guía de lectura de Spider-Man, pum, y te salen ahí 40 vídeos de gente diciéndote por dónde empezar. En lo relacionado a Spider-Man, yo pienso que hay 3 puntos de inicio. Podéis empezar a leer Spider-Man por el principio, gracias a la biblioteca Marvel, o bien a través de los Omnigol. Yo, a fecha de noviembre de 2023, no sé si continuaré la biblioteca Marvel de Spider-Man. La de Spider-Man, el resto los voy a continuar. Porque igual lo que hago es pillarme los Omnigol, porque ya han salido todos. Y es que de Spider-Man he empezado a hacerme todo lo que está relacionado con el personaje, spin-offs incluidos, por varios frentes. El primer frente es este, el inicio del todo, o sea, el principio, tal cual, fácil de entender, ¿no? Y luego, el segundo frente, por el que he empezado a recuperar todo Spider-Man, por el que he empezado este proyecto Spider-Man, es por aquí, por los Marvel Héroes Spider-Man, que son mi Spider-Man favorito, el Spider-Man de los años 80 y 90. Me encanta todo lo que se publicó de Spider-Man en esas 2 décadas. A fin de cuentas es por donde yo empecé a leer Spider-Man. Y claro, yo me pongo a ojear este tomo, el Marvel Héroes de Spider-Man de Roger Stern y John Romita Jr., y me entra una sensación de nostalgia que, vamos, ni os imagináis, comparable a la nostalgia que me entra cuando, yo que sé, me pongo a escuchar la banda sonora de Dragon Ball, tal cual. Y este es el segundo frente y el segundo punto de inicio por el que mucha gente pues podría empezar a leer Spider-Man. Yo doy fe que empecé a leer Spider-Man por aquí, por el Spider-Man de los años 80, y me enteraba de todo. Me enteraba de todo. Y empecé por aquí. De hecho, ayer mismo me compré ya el tomo que sigue al que os acabo de mostrar, que es este, la era del traje negro. Y la verdad es que, lo dicho, o sea, son unos cómics que me transmiten nostalgia extrema, vamos. Y además me gusta mucho que Panini pues ya haya recuperado prácticamente todo lo de Spider-Man de los años 80 y 90. Recientemente sacó a la venta este tomo, que os voy a mostrar ahora mismo. El Spider-Man de J.M. de Matteis y Sal Buscema, que yo pues me había leído unas pocas historias en grapa, las que aparecen al principio de este tomo, pero no me había leído el resto. No sé si estarían inéditas o no, pero yo no las había leído. Y claro, o sea, yo encantadísimo de poder leer, gracias a Panini, cosas de Spider-Man que llevaba décadas queriendo leer, como es el caso de este tomo. Y ya solo le faltaría pues reeditar en este mismo formato pues etapas de Spider-Man que llevan tiempo necesitando una reedición, como por ejemplo la infame saga del clon. La saga del clon de Spider-Man, mira, esta es una cosa que no pasa con el manga. Y es que yo con el cómic americano me encuentro a gente que es mayor que yo, mucho mayor que yo. O sea, gente de 60 años o de 70 incluso, no exagero, que leen cómics de Marvel, porque empezaron a leerlos pues en los años 60, cuando empezaron a llegar a España de la mano de esto, de Vértice, creo que se llamaba esa editorial. De hecho, la biblioteca Marvel en blanco y negro era un poco un homenaje a ese formato en el que se editaban los cómics de Marvel aquí en España, ya por la época de esto, de Franco y tal. Y claro, yo la saga del clon me acuerdo que la leía y tal en la década de los 2000, y en internet encontraba unas opiniones súper negativas, gente que la criticaba con pasión, del mismo modo que había gente que criticaba a lo bestia a Rob Liefeld. Y la verdad es que yo no sé si es porque era más joven o yo qué sé, pero a mí me gustaban, no sé, yo lo disfrutaba. Decía, a ver, vale que no llega al nivel de otros cómics de Spider-Man, pero no me parece aburrida, a mí me gustaba. Y yo veía a muchos que criticaban pues eso, el cómo se cargaban la esencia del personaje y tal, pero es que a fin de cuentas un superhéroe es un personaje que tiene décadas de vida a sus espaldas, ha pasado por multitud de manos, de guionistas, vamos,
Y al final, pues digamos que hay una etapa para cada tipo de lector. Yo pienso que esos lectores criticaban mucho la saga del clon porque se estaban haciendo mayores y estaban hartos de leer superhéroes. Pienso que era por eso. Eso pensaba en su día, vamos. Esa es mi teoría. No es solo porque fuera mala, porque ya digo, yo pienso que simplemente no estaba al nivel de otras historias de Spider-Man y ya está. Pero de ahí a decir que era mala, pues bueno, no sé. Cuestión de gusto, supongo. Pues eso, a ver si sacan la saga del clon. Y eso, ese es el segundo frente. El segundo punto por el que yo recomiendo empezar a leer Spider-Man. ¿Y cuál es el tercer frente por el que yo recomiendo empezar a leer Spider-Man? Que es por el que también he empezado a recuperar todo lo de Spider-Man. El Spider-Man de Straczynski y John Romita Jr. O sea, Marvel Saga Spider-Man. Panini, bueno, pues ha decidido reeditar esta colección en formato tapa blanda, porque ya habían sacado los 59 tomos de la colección en tapa dura, a un precio inferior, y yo la verdad es que prefiero este formato, al formato tapa dura. También por una cuestión de espacio, porque ya veis que uno de mis grandes enemigos, lo que a coleccionismo de manga y cómics en general se refiere, es pues la falta de espacio. Y eso, estos cómics me parecen pues ya no solo más manejables, sino también más apropiados para alguien, como es mi caso, que tiene pues problemas de espacio. Y bueno, de momento me he comprado los 5 primeros tomos de Marvel Saga Spider-Man, que son pues la parte ilustrada por John Romita Jr., uno de mis ilustradores favoritos de cómic americano, me encanta. También porque, ya digo, yo empecé a leer Spider-Man por eso, por los cómics de... incluidos en el coleccionable Spider-Man, que eran los de John Romita Jr., guionizados por George Roger Stern. Y claro, a mí me encanta este dibujante. De hecho, tengo un manga comentado en el canal, el de Montage, que si mal no recuerdo decía en la reseña de ese manga que me gustaba mucho su dibujo porque me recordaba al dibujo de John Romita Jr. Al final, uno, ya digo, desarrolla sus gustos porque, vamos, que a uno le gustan sus cosas, unas cosas u otras, porque le recuerdan a otras cosas. Ese es uno de los motivos por los que uno disfruta con esto, con leyendo cómics o viendo películas, etcétera. Y eso, para mí, yo siempre que me viene un chaval jovencillo, le recomiendo empezar por aquí, por el Spider-Man de los 2000. Porque los cómics antiguos le pueden atragantar, pero es que a día de hoy estoy cambiando mi mentalidad al respecto, porque es que me estoy dando cuenta que los chavales jóvenes es que simplemente no leen, no tienen paciencia. Es como, es que ya me da igual, o sea, recomendarles un cómic de los años 60 o de los 2000 porque si no tienen paciencia se van a aburrir igualmente. Pero bueno, a veces me pongo en plan optimista, decido creer en que no todo está perdido y les recomiendo empezar por aquí. Pero bueno, yo ya digo, los cómics de Spider-Man empecé a leerlos por los años 80. Era un chaval de 15 años cuando ya me puse en serio con Spider-Man, quiero decir. Y yo los disfrutaba mucho. O sea, no hay que ser aquí un alto cociente intelectual para poder disfrutarlos. Ya digo, los disfrutaba yo con 15 años. Y bueno, al margen de... Bueno, estos los voy a dejar aquí. Al margen de todo esto, hay un cuarto frente, una cuarta puerta de entrada a Spider-Man, que es Marvel Premier Spider-Man, que es el Spider-Man más actual. Y bueno, está saliendo en un formato idéntico al de Marvel Saga Spider-Man, ¿veis? En tapa blanda. Los lomos son parecidos. De hecho, los lomos tienen bastante coherencia con la biblioteca Marvel. No sé yo si la biblioteca Marvel llegará hasta los años 2000. Sería cojonudo, la verdad. Y bueno, yo decidí empezar Marvel Saga Spider-Man en tapa blanda, ya no solo por el espacio o porque sean más manejables, sino también por esto, porque para que vayan en coherencia con los Marvel Premier de Spider-Man, que son pues la etapa más reciente de esto, del arácnido. Y este sería pues la cuarta entrada a Spider-Man, la cuarta forma de empezar. Luego, al margen de todo esto que os he mostrado, ya lo que hago es comprar integrales y omnibus. Y he comprado, ya no solo de Spider-Man, sino en general, aunque de momento solo he comprado los de Spider-Man. Y he comprado este integral, el Spider-Man entre los muertos, el Marvel Knights Spider-Man,
Este al cual le tengo muchísimas ganas, Spider-Man Toda una vida. Y también el integral de Spider-Man Noir. Un Spider-Man alternativo de una realidad paralela que, bueno, pues vive en los años 30. Luego he comprado este Marvel Must Have de Spider-Man, que a la larga lo tendré repetido en formato Marvel Saga. Y es que es aquí donde empieza el volumen 3 americano, después de los acontecimientos del Spider-Man superior. Ya sabréis, muchos de vosotros, esa etapa en la cual el Doctor Octopus pasó a ser el nuevo Spider-Man. O sea, la mente del Doctor Octopus habitó el cuerpo de Peter Parker. Y me lo compré para esto, para tener un poco de contexto antes de comenzar a leer este omnibus gigantesco de 4 kilos de peso. Lo he pesado, pesa 4 kilos, que es Universo Spider-Man. De hecho es mi lectura actual, o sea, fijaos qué tocho, o sea, esto hace que un tomo de la Biblioteca Tezuka parezca pequeño, no exagero. Y es mi lectura actual, ya me he leído la saga principal, bueno, la primera parte, y ahora me estoy leyendo pues la secuela del Spider-Verse, que es Spider-Geddon. Había un... Bueno, no, hay un youtuber que me parece bastante simpaticote, de todo un Paco, que decía que se podía empezar a leer Spider-Man por aquí, por Universo Spider-Man, y yo a eso digo no, para nada. Este tomo, Universo Spider-Man, está plagado hasta arriba de referencias y guiños a diferentes etapas del arácnido. Yo solo se lo recomiendo, de verdad, de la buena, a gente que haya leído muchísimo Spider-Man. De hecho, pienso que va dirigido a ese tipo de lector. Tal cual. Porque es que hay una de referencias a etapas pasadas de Spider-Man que ni os imagináis. Que si referencias a la saga del clon, que si referencias a el Spider-Man de 6 brazos, que si referencias al Spider-Man cósmico. O sea, eso ya es otro nivel, vamos. Eso es ya para gente que ha leído una auténtica barbaridad de Spider-Man. Y yo, como decía antes, pues me he leído todo lo de Spider-Man, desde los años 60 que se creó el personaje hasta Civil War. Ahí ya, pues después de lo de Straczynski, hice el paréntesis en el cual me perdí muchas cosas. Y ahora pues me estoy reenganchando en lo que es la Marvel actual. Bueno, en lo que es el Spider-Man actual a partir de aquí, a partir del inicio del volumen 3. Pero mi intención es esto, es hacerme pues esto, los 59 tomos de Marvel Saga Spider-Man, vamos, y luego pues ya continuar con Marvel Premier Spider-Man, completar todo Spider-Man, o sea, ese es mi proyecto Spider-Man, tener todo lo de Spider-Man, y luego ya pues igual me pongo con otro superhéroe, empezando también por los años 80. Porque la biblioteca Marvel es todo. Pueden pasar varias cosas. Y es que como he dicho antes, igual digo, mira, voy a hacerme la biblioteca Marvel de todo excepto la de Spider-Man. Spider-Man me voy a pillar los Omnigol. Ya se irá viendo. Yo voy poco a poco. Poco a poco porque al final compro más manga que otra cosa porque la cabra tira para el monte. Disfruto más con el manga que con el cómic americano. Me gusta más la narrativa del manga que la del cómic americano. La del cómic americano es diferente, no voy a decir que sea mejor o peor, es diferente, más estática, y a mí me gusta más la del manga porque es más dinámica y más inmersiva, todo se ha dicho. Pero vamos, que seguiré comprando cómic americano, seguiré comprando Spider-Man, y mi objetivo es ese, no salirme de Spider-Man en la medida de lo posible. Si me salgo de Spider-Man sería para esto, para comprar algún omnibus autoconclusivo, como puede ser el de Estela Plateada de Dan Slott, o el tomo de la Visión, también en ese mismo formato, o el de Ojo de Halcón, etcétera. Pero eso, mi objetivo es mantenerme firme y, aparte del consumo de manga, comprar cosas de Spider-Man. Y luego, cuando termine de comprar Spider-Man, pues saltaré a los spin-offs. Es decir, me compraré los cómics de Venom, de Spider-Gwen, del Spider-Man 2099, etc. Ese es el proyecto Spider-Man, tener todo Spider-Man. Ya no solo lo que vendí en ediciones mejores, sino también pues lo que me he perdido todos estos últimos años, que no es poco. Ahí me tenéis ahora leyendo Universo Spider-Man y disfrutándola. Ya para terminar este vídeo,
voy a contestar a una pregunta que me habéis hecho, y es si voy a comentar estos cómics americanos que estoy leyendo, si pretendo hacerles reseñas en el canal. Bueno, me vais a permitir hacer una pequeña pausa porque me estoy quedando sin espacio en la tarjeta de memoria de la cámara. Vale, ya he hecho un poco más de espacio, que me estaba quedando sin espacio y era como, no quiero tirar de capacidad de síntesis, yo lo que quiero es explayarme y quedarme bien a gusto hablando aquí frente a la cámara de lo que me apasiona. En este caso, pues de Spider-Man, mi superhéroe favorito. Y bueno, mi objetivo pues es ese, hacerme todo Spider-Man, luego los spin-offs de Spider-Man y luego ya pues igual paso a otro superhéroe. Mi segundo superhéroe favorito, pues si os lo preguntáis, es Daredevil, claramente. Y luego en tercer lugar pondría a Thor. O sea, yo pienso que Daredevil y Thor son los superhéroes que han tenido un mayor número de etapas destacables, de calidad, vamos. Mantienen bastante el nivel. Luego en cuarto lugar, pues fijaos que pondría a los Cuatro Fantásticos. O sea, curioso, ¿no? Cuatro Fantásticos, cuarto lugar. Y luego también estoy comprando, al margen de Spider-Man y Marvel, lo que son tomos en edición deluxe de DC. Me he comprado el tomo de Batman, Caballero Blanco, me gustó bastante. Y bueno, a raíz de la lectura de ese tomo, el tomo de Batman, Caballero Blanco, me preguntaron si iba a reseñar los cómics americanos que fuese leyendo aquí en el canal. No lo sé, la verdad. O sea, yo ahora mismo estoy leyendo Universo Spider-Man y me hago esa pregunta a mí mismo. En principio, como decía antes, prefiero seguir reseñando los mangas que vaya leyendo. Ya no solo porque quiero que este canal sea principalmente de manga, sino también por una cuestión de tiempo. Es decir, no tengo tiempo para estar aquí haciendo vídeos de todo lo que voy leyendo. Puede que sí, que luego tenga tiempo, pero en principio no. Ahora, que lo que no me importaría es de vez en cuando pues hacer un vídeo hablando de mis últimas lecturas de cómic americano. O sea, darle al cómic americano pues el mismo trato que le he dado aquí en el canal a otros hobbies como los videojuegos. Por ejemplo, este verano hice un vídeo en el cual hablaba del Resident Evil 4 y del Yakuza Ishin, porque eran los dos últimos videojuegos que me había pasado y me apetecía comentarlos aquí en el canal. O bien, por ejemplo, hacer un vídeo especial rollo como aquel que hice de por dónde empezar a jugar a los videojuegos de la saga Yakuza. Pues hacer un vídeo así, pero con el cómic americano, en plan, por dónde empezar a leer Spider-Man, por dónde empezar a leer Daredevil, ¿sabéis? Algo así no me importaría hacerlo. Pero ponerme a reseñar todo lo que voy leyendo de cómic americano... No creo que lo haga. No creo que lo haga porque... quiero que este canal siga siendo de manga principalmente. Porque es que si se me va la olla, al final termino hablando aquí incluso de cine americano, tal cual. Que por cierto, de cine japonés ya hablé bastante, pero claro, quería pues eso, centrar este canal en lo que es Japón. Pero a fin de cuentas es que es eso, este es mi canal, yo soy un ser humano, una persona pues va evolucionando, diversificándose y claro, tiene etapas. Yo por ejemplo, ya digo, una persona pues tiene etapas y yo no soy la excepción. He tenido etapas donde he leído solamente manga, como estos últimos 7 años, y ahora pues estoy entrando en una etapa similar a la que tuve entre 2010 y 2015, en la cual pues leía manga, leía cómic americano, leía cómic europeo, veía cine de todos los países. Igual os estáis preguntando por qué me enganché tanto al manga estos últimos 7 años hasta el punto de no leer nada de otras nacionalidades, de no tener interés siquiera. Es por una especie de depresión, por así decirlo, post viaje a Japón. Digo depresión por llamarlo de alguna forma. Y es que yo cuando fui a Japón en 2017, digamos que eso me voló la cabeza. Y al volver se produjo una especie de inversión cultural que me afectó muy negativamente. Porque yo me fijaba en cosas de España, de mi país, vamos, en las que no me fijaba antes.
y eran cosas que me desagradaban muchísimo. Y claro, para no pensar en eso, yo lo que hacía era crearme una especie de burbuja, rodearme de cosas que me hicieran recordar pues esas sensaciones que experimenté en Japón. Y es un poco por eso por lo que yo me cerré tanto en el manga durante los últimos 7 años. O sea, me estoy aquí abriendo con vosotros, pero digamos que ese shock derivado de la inversión cultural, que fue pues volver de Japón a España, digamos que ya queda un poco atrás. Digamos que ya me siento bastante a gusto aquí en España. Este año, pues como ya dije en los últimos vídeos de compras manga, estoy teniendo una etapa bastante dulce, bastante feliz, que espero que siga, vamos. Y eso ha hecho pues que, no sé, que vuelva pues ese mustancillo que estaba a gusto en España del año 2012 por ahí, ¿no? Y eso, ahora la verdad es que me siento un poco así como en esa época. Es decir, me apetece leer un manga, me lo leo y lo reseño. Me apetece leer un cómic americano, pues lo leo. ¿Y lo reseño? No lo sé. Ya veré, yo es que cuando dudo tanto, pienso que lo mejor es que los hechos hablen por sí solos. Y si de repente os encontráis en el canal, pues yo que sé, una reseña de Universo Spider-Man, pues ahí la tenéis. Hay gente que me decía que no hiciera eso. No, me decían, no hagas eso, porque si te pones a hablar de cómic americano, arruinas el canal. Es como, chico, que hay 100 vídeos, bueno, 100 vídeos no, pero hay un porrón de vídeos hablando de cine japonés y de videojuegos. Y yo creo que el cómic americano está bastante más relacionado al manga que los videojuegos, porque a fin de cuentas estamos hablando de historieta, de cómic. Lo único que cambia es la nacionalidad, ¿sabéis? De hecho, me he fijado que hay más gente de mis seguidores, de mis suscriptores al canal, que le da, hay más gente que le da, de entre mis suscriptores, que le da al cómic americano que a los videojuegos. De hecho, el que suele interesarse por los mangas que comento yo aquí en el canal suele ser alguien que también lee cómic americano, que no solo lee manga. Porque el que solo lee manga suele ser pues una persona que compra manga como quien compra merchandising de los animes que se ve. Con el lector de cómic americano no pasa eso. No pasa eso. Y aparte, el lector de cómic americano, no sé, yo... hay toxicidad en todas partes. Pero veo que es alguien que valora más el formato cómic que el lector de manga. Porque no habla de... No es como el lector de manga que está el anime esto... ¿Por dónde empezar a leer después del anime? El lector de cómic americano no es así. No necesita de una adaptación en formato audiovisual de una obra para disfrutarla. Es decir, Batman Año 1 de Frank Miller tiene una adaptación en animación y ni se habla de ella, ¿sabéis? Y Watchmen, por ejemplo, tiene una adaptación cinematográfica y la gente sigue prefiriendo el cómic. Con el manga no pasa eso, pero porque es un público diferente, a fin de cuentas. Este es un tema sobre el que reflexiono bastante, sobre el público en torno a los hobbies que consumo. O sea, el interés sociológico en torno a los hobbies que consumo es un plus, es un plus. En fin, gente, bueno, pues este es un vídeo así especial que me apetecía hacer aquí en el canal, el vídeo de Biblioteca Marvel y Proyecto Spider-Man. Y es un vídeo que, bueno, pues ya habéis visto, un vídeo especial, me he salido así un poco de la tangente de lo que es manga y cultura pop japonesa. Y yo, bueno, espero que es un vídeo que hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante y por supuesto, bueno, pues que hayáis disfrutado de mi compañía. Así que nada, gente, bueno, pues ahora voy a seguir haciendo vídeos de coleccionismo, pero ya volviendo al manga. Tengo intención de hacer el compras manga de septiembre, que ya toca, y también el de octubre. Y luego pues tengo también intención de hacer un vídeo grabando pues eso, el interior de la tienda donde compro todo este material de Atenea Comics, una tienda que me ha devuelto pues esa ilusión por el cómic americano que había perdido, o que había pausado mejor dicho, porque al final es que esta es otra cosa que comento, que es que si te gusta algo de verdad, aunque lo dejes, terminas volviendo. De hecho, ya me lo dice mi colega Mr. Pines, me dice... Sabía, me mira la cara y me suelta, sabía que ibas a volver a comprarte todos esos cómics de Marvel que vendiste.
Porque cuando te conocí, me decía Mr. Pines, me quedé flipando con la gran cantidad de cómics americanos que tenías en tu habitación. Y yo, no, sí, ya, sé que al final... Y esto con el manga, pues pasa a 3/4 de lo mismo. Tengo un vídeo aquí en el canal, el de 10 tips para no perder las ganas de leer manga, en el cual comentaba que yo hubo una época en la que desconecté casi totalmente con el manga. Y es que fue pues entre el año 2000, esa época en la que tuve un segundo reenganche al cómic americano. O sea, compraba más cómic americano que manga. Pero seguía comprando cómics a fin de cuentas. Y de todos modos, por aquel entonces, lo que más me estimulaba era ver películas. O sea, yo por aquel entonces tenía la idea loca de querer ser de director de cine, tal cual. Pero al final, bueno, la vida me llevó por otros caminos. Así que nada, gente, bueno, pues eso, ya nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos de coleccionismo, en próximas reseñas. Si hago una reseña de un cómic americano, como es el caso de Universo Spider-Man, pues espero que la disfrutéis si la hago. Así que nada, lo que sea, pues eso, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.